Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy, en nuestra sección Cada día un libro, estaremos leyendo una parte del poema Aullido del escritor norteamericano Allen Ginsberg, nacido el 3 de junio del año 1926 en Newark, Nueva York, en una familia judía de ascendencia rusa. Su padre era socialista y su madre comunista. En 1948 es expulsado de la Universidad de Columbia, donde cursaba estudios de Derecho, expulsado por despertar sospechas en el administrador de mantener relaciones homosexuales con Jack Kerouac. En 1955 escribe su poema más reconocido, Aullido. En 1956 publica su colección de poesía titulada Aullido y otros poemas. En 1957 comienza a escribir el poema Kaddish, que culminaría en 1959 en honor a la muerte de su madre. En 1961 publica el libro de poemas Kaddish y otros poemas. Es publicado en 1963 Sándwich de Realidad. También sale a la luz ese año el libro Las Cartas de la Ayahuasca, que contienen correspondencias y otros escritos entre William Burroughs y Allen Ginsberg. Publica Noticias del Planeta en 1968. En 1979 recibe el National Books por su libro de poemas La Caída de América. En 1975 escribe otro de sus poemas más importantes, Ada, the Playing of the Jukebox. En 1995 es finalista del premio Pulitzer por su libro Cosmopolitan Greeting Poems. Y en 1997, el 5 de abril, a sus 70 años de edad, muere a causa de un cáncer de hígado, rodeado de amigos y familiares, escribiendo poemas y meditando. Voy a leer la tercera parte de este extenso poema llamado El Aullido. En este caso estoy trabajando con una edición bellísima, realmente hermosa, de nuestros amigos de la Fundación para la Cultura y las Artes de Caracas, Fundarte, del año 2017. Espero que les agrade. Vamos a leer la tercera parte, que comienza diciendo: Carl Salomon, estoy contigo en Rockland. Espero que les encante. Carl Salomon, estoy contigo en Rockland, donde tú estás más loco que yo. Estoy contigo en Rockland, donde te sentirás muy extraño. Estoy contigo en Rockland, donde imitas la sombra de mi madre. Estoy contigo en Rockland, donde asesinaste a tus 12 secretarias. Estoy contigo en Rockland, donde te ríes de este humor invisible. Estoy contigo en Rockland, donde somos dos grandes escritores de la misma horrorosa máquina de escribir. Estoy contigo en Rockland, donde tu condición se agrava y se anuncia por la radio. Estoy contigo en Rockland, donde las facultades de la calavera no admiten más a los gusanos de los sentidos. Estoy contigo en Rockland, donde bebes el té de los pechos de las solteronas de Útica. Estoy contigo en Rockland, donde te burlas de los cuerpos de tus enfermeras, las arpías del Bronx. Estoy contigo en Rockland, donde gritas en una camisa de fuerzas que estás perdiendo el juego del verdadero ping-pong del abismo. Estoy contigo en Rockland, donde golpeas el piano catatónico, gritando que el alma es indecente e inmoral y que nadie más debería morir sin Dios en una casa de locos armada. Estoy contigo en Rockland, donde ni 50 shocks más te devolverán al cuerpo el alma de su peregrinación a una cruz en el vacío. Estoy contigo en Rockland, donde acusas
a tus doctores de locura y planeas la revolución socialista hebrea contra el Gólgota nacional fascista. Estoy contigo en Rockland, donde abres los cielos del Long Island y resucitas a tu Jesús humano y viviente de la tumba sobrehumana. Estoy contigo en Rockland, donde hay 25,000 camaradas locos juntos cantando las estrofas finales de la Internacional. Estoy contigo en Rockland, donde abrazamos y besamos a los Estados Unidos bajo nuestras sábanas, los Estados Unidos que tosen toda la noche y no nos dejan dormir. Estoy contigo en Rockland, donde despertamos del coma electrificados por el rugir de los aeroplanos de nuestras propias almas sobre el tejado. Ellos han venido para lanzar bombas angelicales. El hospital se ilumina a sí mismo, colapsan muros imaginarios, escuálidas legiones corren afuera, estrellado shock de compasión. La guerra eterna está aquí. Victoria, olvida tu ropa interior. Somos libres. Estoy contigo en Rockland. En mis sueños vienes goteando de un viaje por el mar, sobre las carreteras, a través de América, llorando hasta la puerta de mi cabaña en la noche del oeste. Así termina este maravilloso poema. Es un poema que tiene 3 partes. El poema se llama El Aullido y pretende rescatar esa necesidad de esos jóvenes de los años 50 de romper contra lo establecido en esa literatura que se había vuelto una literatura enquilosada, que había fraguado un mundo de obviedades, que hacía que quedase atrapado en la academia, entre la rima, entre el desparpajo de lo académico y de la formalidad del paisaje y de la retórica, lo que era verdaderamente la poesía. Nosotros podemos observar en este aullido el primer terremoto, el primer quiebre, la primera pieza que hace una ruptura real de lo que va a ser la literatura norteamericana y hace un puente, una conexión directa con el gran poema de Walt Whitman, con el canto a mí mismo. Entonces este aullido viene a ser una especie de canto también, pero una especie de canto salvaje, una afrenda que va a lo más profundo de la sociedad y le dice: mira, estoy despertando del lobo dormido que soy, estoy despertando del silencio en el cual has mantenido mi cuerpo, en el que has mantenido mi verdadero canto, mi verdadero deseo. Les voy a leer unos fragmentos de la primera parte del poema, bueno, la parte más extensa y verdaderamente la más conocida del poema, ¿no? Vamos a comentarlo más que leerlo. El primer conjunto de párrafos dice: he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, histéricas, flamélicas, desnudas, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico pinchazo, cabezas de ángeles hipsters ardiendo por la antigua y celestial conexión al estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. Vamos a ponernos en la voz de este maravilloso comienzo del poema. Así comienza el aullido. Les leí completo cómo termina, ¿no? Ese aullido que termina convirtiéndose en un lamento a este señor Carl Salomon, que se supone fue un compañero de Allen Ginsberg en su estancia en un manicomio. Entonces este Rockland no es más que ese terrible lugar, que ese terrible manicomio donde, como menciona el poeta en su texto, bueno, se hace aquella infame terapia del electroshock, ¿no? Es decir, que deja a las personas fuera de sí. También la madre de Allen Ginsberg fue descerebrada por culpa del electroshock. La señora tenía algunos padecimientos psiquiátricos y se le aplicó esa inhumana técnica del electroshock que durante
el principio del siglo XX, finales del siglo XIX y hasta muy entrado, bastante entrado el siglo pasado, hasta 1970, 80, todavía se utilizaban en los hospitales psiquiátricos del mundo. Grandes descargas eléctricas para matar neuronas, y de esa manera, matando neuronas, creían que iban a calmar, ¿no?, las enfermedades cerebrales. Eso no es así en ningún sentido. Voy a leer otro fragmento para que vean ustedes la manera en la que la primera parte de este poema se intenta romper con un aullido, con un grito, con una queja, con un canto doloroso. Bueno, intenta romper con lo establecido de la sociedad norteamericana de los años 50. Todo esto, señores, antes del movimiento hippie. Todo esto antes del nacimiento del rock and roll. Posiblemente este poema sea el punto de partida de todos esos movimientos de lo que se llamó la contracultura. Otro nombre que además le dio la propia cultura establecida, ¿no? Llamó contracultura a una manifestación de la cultura de una época que iban haciendo. Miren este pequeñísimo fragmento donde habla descarnadamente de la sexualidad. Dice: los que endulzaron. Aquí él viene hablando, vamos a leerlo desde más arriba para que vean esto. Están hablando de los hombres que con su sexualidad, con su órgano sexual, estuvieron viajando por todo el país. Dice: los que perdieron sus efebos entre las tres viejas arpías del destino, la arpía tuerta del dólar heterosexual, la arpía tuerta que guiña el ojo fuera del vientre, y la arpía tuerta que no hace más que sentarse en su culo y contar las doradas hebras intelectuales del telar del maestro. Los que caminaron toda la noche con los zapatos llenos de sangre sobre montones de nieve en los muelles, esperando que una puerta se abriera en el East River hacia una habitación llena de vapor caliente y opio. Los que comieron el estofado de cordero de la imaginación o digirieron el cangrejo en el lodoso fango de los ríos de Bowery. Los que llamaron ante el romance de las calles con sus carritos llenos de cebollas. Los que escribieron frenéticos toda la noche, rocking and rolling hasta la madrugada, sobre sublimes encantamientos que en la amarilla mañana resultaban ser jeringonza en verso. Los que cortaron sus muñecas 3 veces sucesivamente sin éxito, desistieron y fueron forzados a abrir tiendas de antigüedades donde pensaron que envejecieron y lloraron. Los que cantaron desesperados desde sus ventanas, se cayeron por la ventanilla del metro, saltaron al sucio Passaic, se abalanzaron sobre negros, lloraron por toda la calle, bailaron descalzos sobre el vino, rotos y destrozados discos nostálgicos, jazz europeo alemán de los años 30. Se bebieron todo el whisky y vomitaron gimiendo en el sangriento excusado, con lamentos y el colosal estruendo de silbatos a vapor en sus oídos. Los que cayeron de rodillas en desesperadas catedrales rezando por la salvación de cada uno y por su luz y por sus pechos hasta que al alma se les iluminó el cabello por un segundo. Los que tiraron ensalada de papas en las conferencias de la CCNY sobre el dadaísmo y subsiguientemente se presentaron en los escalones de granito del manicomio con las cabezas afeitadas y un arlequinesco discurso sobre el suicidio exigiendo una inmediata lobotomía, y recibieron a cambio el concreto vacío de la insulina, metrazol, electricidad, hidroterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, ping-pong y anestesia. Bueno, así más o menos se va desarrollando este poema, ¿no? Luego él menciona a Carl Salomon y va hablando de cosas maravillosas. Este es un poema que ustedes pueden conseguir completo en las redes sociales. Espero que no se lo pierdan, que lo busquen y lo disfruten completamente, tanto como merecen. Vamos a identificar la emisora, hablemos en brevísimos 2 minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.